Nuestro tema del día de hoy es nutrición enteral en el paciente crítico con inestabilidad, hemodinámica, ¿sale? Con el enfermero especialista en cuidados intensivos Ernesto Hernández Lorenzo, que es vicepresidente de la Asociación de Enfermeros en Medicina Crítica y Urgencias de Guerrero, ¿vale? Lo vamos a dejar con él el día de hoy. Adelante, Ernesto. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí y acompañarnos. A los que nos siguen por Facebook igual. En esta ocasión le vamos a dar a conocer lo que es nutrición enteral en el paciente crítico con inestabilidad hemodinámica. Como bien me presentó Eduardo, soy el enfermero especialista en adulto en estado crítico Ernesto Hernández Lorenzo, igual vicepresidente de esta asociación. Antes que nada, quiero saber quién de ustedes tiene una duda, más que nada en lo que es nutrición enteral, o qué es lo que tienen en sus hospitales o cómo dan esa nutrición en sus hospitales. Para hacerlos un poquito más dinámica esta presentación. ¿Los escucho? Quien guste participar puede hacerlo, ya sea a través del chat o prendiendo su micrófono cuando el ponente lo solicite. Más que nada quiero saber si usan bombas de infusión o los damos como normalmente lo llegamos a dar con jeringas acepto, ya que no contamos a veces con este medio. Es por eso mi pregunta. Bueno, la nutrición enteral se puede dar por diversos tipos de sonda, nasogástrica, orogástrica, o por sondas que van directo al estómago, ya sea una porción del duodeno o directo al estómago, una gastrostomía. En ocasiones, cuando no tenemos nosotros las bombas, pues lo damos con un goteo continuo. Aproximadamente llevamos a cabo cuánto tiempo tú comes normalmente para poder introducir el alimento en ese tiempo, ya que si lo pasas a un goteo continuo rápido, pues el paciente va a presentar diarrea. Y cuando colocan sondas transpilóricas, debe de ser con un goteo continuo por hora y en infusión continua. Así es. Así es, compañero. Para empezar, pues más que nada quiero empezar con esta frase que dice: la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer y la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y cómo pensar y qué pensar. De nuestra queridísima Florencia Nightingale. De manera de introducción, pues mencionamos que la incidencia de nutrición es muy alta en el paciente crítico. Aproximadamente un 45% de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos cumplían criterios de desnutrición. Y hay dos factores fundamentales para esto. El primero, más que nada, es el hipercatabolismo, que es más que nada una fase crítica que va a estar aumentada la secreción de hormonas catabólicas y a su vez unos sustratos de energía endógenas, así como las citocinas proinflamatorias y los factores de necrosis tumorales. A un lado de ello tenemos una inadecuada aporte nutricional, que en el paciente puede presentar edema, desnutrición previa, debido a una ingesta oral previa reducida durante largo tiempo, previamente al ingreso de la unidad de cuidados intensivos, debido a diferentes patologías. Un ingreso hospitalario largo, un aporte nutricional limitado o presentar interrupción de este.
¿Cuáles son las indicaciones de inicio de la terapia nutricional en el paciente crítico? De acuerdo a las guías que consulté, que son las americanas y las españolas, las CESPEN del 2019, la terapia médica nutricional incluye suplementos orales, nutricionales, nutrición enteral y nutrición parenteral. En este caso, vamos a hablar de la nutrición enteral, la cual se recomienda considerar la terapia nutricional en todos los pacientes ingresados, fundamentalmente tras las 48 horas de ingreso. Esperar unos minutitos a que nuestro ponente... La vía oral siempre es la vía preferente. Si esta no es posible, se inicia nutrición enteral en las primeras 48 horas de hospitalización. Si existe contraindicación para la nutrición enteral, se implementa la nutrición parenteral, que es posteriormente de 3 a los 7 días. ¿Cuándo iniciar nuestra nutrición? La vía de administración que usar y cómo progresar han sido un tema de debate durante varios años, que todavía actualmente no llegamos a un consenso. Las guías recomiendan que una de las finalidades no nutricionales del uso de la nutrición enteral es mantener la integridad y función de la barrera nutricional. La nutrición enteral es un factor protector a la translocación bacteriana asociada al incremento de la permeabilidad intestinal y la disminución de la masa celular, secretora de inmunoglobulina A. El uso de nutrición enteral temprana se ha asociado a menor tasa de complicaciones infecciosas, sin diferencia en la morbimortalidad. También se recomienda posponer el inicio de la nutrición enteral en aquellos pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica. Por consenso de las guías ASPEN, recomiendan el inicio cauteloso de la nutrición enteral en pacientes cuyas aminas están siendo reducidas o retiradas en pacientes con presión arterial menor de 50 miligramos entre decilitros. Miligramos de mercurio. Inicio de catecolaminas o con incremento de la dosis. El inicio de la nutrición enteral deberá ser pospuesto. Una vez iniciado lo que es el soporte nutricional, debe monitorizar los síntomas gastrointestinales, los cuales son, si hemos iniciado la dosis baja y mantenimiento, debemos de observar estrictamente cambios abdominales. En ellos es la ausencia de síntomas gastrointestinales, se recomienda el incremento de fórmula enteral. La presencia de dichos síntomas podrían interpretarse como el inicio de una condición grave. En las guías ASPEN recomiendan tener el soporte con el fin de descartar isquemia intestinal. Una distensión abdominal, residuos gástricos elevados, estreñimiento, ausencia de gases, disminución de los movimientos intestinales e incremento de la acidosis metabólica, así como un déficit de base. Las guías españolas ESIN no recomiendan el incremento en el aporte, sino que menciona disminuir o cesar el aporte de acuerdo a la severidad de los síntomas. Si presenta dolor, distensión abdominal o incremento en la presión intraabdominal. Como la posible causa de ellos es una isquemia mesentérica. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Los que nos siguen por Facebook. O igual los que nos estamos aquí presentes en la sesión.
Se demandan. Sí, porque tienen que reparar. Y pues si ya te... Quienes nos siguen por Facebook pueden poner en los comentarios para hacerles llegar el comentario a nuestro ponente y pueda aclarar todas sus dudas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna. No. Entonces, continuamos. La inestabilidad hemodinámica, su fisiopatología, más que nada es un estado fisiológico en donde el sistema circulatorio no es capaz de proporcionar una adecuada perfusión a los tejidos. Donde si bien recordamos que la perfusión tenemos que tener un adecuado aporte de oxígeno, un adecuado gasto cardíaco y un adecuado nivel de hemoglobina, que es la encargada de transportar este oxígeno. Si algo de ello se ve alterado, obviamente el paciente o la persona va a estar inestable. Este escenario, ¿cuántas veces no lo hemos vivido o visto en nuestros hospitales? Llega el paciente, ya sea herido por arma de fuego o de otro tipo de índole, el cual está chocado o tiene datos de choque. Si recordamos bien, el choque es más que nada su estado hemodinámico va a estar inestable, va a tener una hipoperfusión periférica anormal o disminuida, a lo cual la inestabilidad hemodinámica o shock o insuficiencia circulatoria suelen referirse a la presencia de signos clínicos subjetivos de hipoperfusión tisular con datos clínicos o manifestados. Pacientes inestables hemodinámicamente, ¿cómo van a estar estos pacientes? Su nivel de conciencia va a estar alterado. La frecuencia cardíaca puede haber taquicardia o bradicardia, va a haber una alteración. La presión arterial por igual, la presión arterial media va a estar afectada, va a haber pulsos débiles o no palpables, la temperatura va a estar alterada y la oximetría de pulso por igual, así como el gasto urinario. Recordando los tipos de choque, se pueden clasificar como los distributivos, cardiogénico, hipovolémico y obstructivos. ¿Sí? Siempre hemos tenido un paciente de una de estas índoles, que vamos a estar con un paciente hemodinámicamente inestable. Cuando tenemos nuestro paciente con inestabilidad hemodinámica, prácticamente va a estar vamos a tener que mantener una adecuada perfusión de los tejidos, incrementar la extracción de oxígeno a nivel microcirculatorio. La vía anaerobia para obtener de energía a fin de mantener la respiración celular, así como el metabolismo anaerobio, aerobio y anaerobio. Se produce el acúmulo de lactato, iones de hidrógeno y fosfatos inorgánicos en la célula. Y va a haber un desequilibrio entre el aporte de oxígeno, el cual nos va a incrementar la extracción de oxígeno contenido en la sangre arterial. Si bien recordamos que los tejidos dependen de una adecuada presión de perfusión y un adecuado transporte de oxígeno, esto va a haber teóricamente los estados de hipoperfusión y las fuentes no anaerobias de producción de dióxido de carbono pueden incrementar el contenido venoso. Va a haber una serie de cascadas, la glucólisis aerobia acelerada, discriminado
o si la elevación de delta de la presión de dióxido de carbono de causas de hiperlactasemia debidas a una hipoxia tisular. Esto nos va a provocar la inestabilidad hemodinámica en el que el consumo de oxígeno disminuye, a lo cual la vía anaerobia entra en juego, obteniendo lactato, el cual se ve incrementado a nivel sérico. En otras palabras, prácticamente lo que es la inestabilidad hemodinámica hipovolémico, la circulación intestinal va a estar comprometida, la cual cumple dos funciones primordiales: proveer de oxígeno al tejido y absorber los nutrientes. Así como la circulación esplácnica irriga la porción abdominal del tubo digestivo. Esto va a incluir el vaso, el páncreas y el hígado, donde, si bien sabemos, es la circulación regional más grande nacida de la aorta y recibe una cuarta parte del gasto ventricular izquierdo durante el reposo, el 25% aproximadamente del gasto. El responsable del 30% del consumo de oxígeno corporal total, independientemente de que el sujeto esté recién alimentado o no. Durante la alimentación, el flujo sanguíneo esplácnico aumenta a más del 40%. Es de ahí que entramos en una discusión si iniciarle nutrición o no a nuestros pacientes. Viéndolo de otra manera, la inestabilidad hemodinámica nos va a dar lo que es una hipoperfusión tisular o intestinal. Esto a su vez nos va a provocar isquemia intestinal. Esta isquemia va a haber una necrosis y una apoptosis, la cual va a iniciar el proceso inflamatorio y proinflamatorio. Va a haber una translocación bacteriana y vamos a tener o empezar a producir una sepsis a ese nivel, donde el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica va a estar activado, a lo cual nos va a llevar a una falla multiorgánica. Esto debido por la hipoperfusión intestinal. La isquemia intestinal asociada a lo que es la nutrición enteral, cuando la nutrición es entregada en condiciones de hipovolemia, se incrementa el requerimiento de oxígeno en la mucosa intestinal. La demanda de oxígeno supera la entrega y esto conduce a isquemia mesentérica no oclusiva, o en su fase final, necrosis intestinal no oclusiva, la cual se caracteriza por una severa isquemia microvascular del intestino y un daño a la mucosa. Un proceso inflamatorio localizado produciendo también edema intestinal. Esto a su vez va a ver las fórmulas enterales, principalmente las hiperproteicas, generan un efecto hiperémico en las mucosas intestinales. El efecto desvía la sangre sistémica al intestino en lugar de aumentar el gasto cardíaco total. Esto a su vez va a disminuir así la presión arterial media, agravando aún más la inestabilidad hemodinámica de nuestra paciente. Pues la perfusión y el volumen sanguíneo dejan de ser aportados para el cerebro y el corazón. La entrega de nutrientes también puede conducir a una isquemia, a una reperfusión. Este es un proceso que agrede aún más el tejido ya anteriormente dañado. Si bien recordamos que la isquemia prolongada disminuye las reservas de ATP e inhiben la bomba sodio-potasio. Ocasionan la acumulación de ácido láctico
y a su vez hay una reducción del pH debido a una mayor actividad del metabolismo anaerobio por parte de las células. Esto nos va a conducir a una disminución del flujo sanguíneo esplácnico. Al iniciar la reperfusión sanguínea intestinal que se da por la entrega de nutrición enteral, hay liberación de grandes cantidades de productos reactivos de oxígeno que destruyen los mitocondrios, causando un mayor daño tisular, y a su vez hay un asociado a peroxidación lipídica, una ruptura de la membrana celular de los esterocitos. Entonces, es por ello que existe un aumento del riesgo de desarrollar isquemia intestinal no oclusiva en pacientes que son alimentados con nutrición enteral, en presencia de inestabilidad hemodinámica, principalmente por la disminución en la circulación sanguínea, que se da en el tracto gastrointestinal debido a un proceso isquémico de perfusión que agrava la inestabilidad hemodinámica y daña el tejido intestinal. A lo cual existen reportes de algunos casos de isquemia intestinal tras el inicio de la nutrición enteral. En terapia con o también en terapia con vasopresores o sin ellas. La mayoría de los casos son en pacientes posoperados de cirugía intestinal, comúnmente duodenectomía. Otros pacientes son los que presentan cirugía en páncreas y cirugías cardíacas. A su vez, son pocos la población de pacientes críticos como traumatizados o con shock séptico, entre otros que presentan isquemia intestinal asociada a nutrición enteral. Hasta aquí, con lo que le he dicho, ¿ustedes iniciarían la nutrición enteral? ¿O tienen alguna duda o pregunta de ello? Los que nos siguen por Facebook o los que nos están escuchando. ¿Dudas, preguntas, o ustedes iniciarían la nutrición enteral en un paciente hemodinámicamente inestable? Mayra, Verónica. Alejandro. Pues Tenemos algunas preguntas desde el chat. A partir de una cirugía, ¿qué cantidad se debe de iniciar? ¿Cuándo deben de iniciar la nutrición parenteral? Si es necesaria y no hay otra opción, dicen que sí. Pues iniciar en un 50% del aporte. Que sí, porque requiere nutrientes. A lo que refieren de que hasta que esté hemodinámicamente estable, ¿a qué se refieren a eso? ¿A que tengan una presión mayor de cuánto? Mayor de 50, ¿no? A ver, ¿iniciarían o no iniciarían la nutrición enteral? Si bien recordamos que tenemos una hipoperfusión tisular y lo que más protege el cuerpo son los órganos diana. Todo lo periférico y más que nada todo el sistema gastrointestinal va a estar trabajando a un 50 o 20%. Todo ese gasto cardíaco que le mandan va a estar disminuido para proteger a los demás órganos.
El segundo. ¿Pero por qué se pasa así? No sé, te digo que está mal. Como dice Morales, tener presiones arriba de 60, 65 de presión arterial, se puede iniciar la nutrición enteral. Siempre y cuando vigilarlo, que ahorita lo vamos a seguir viendo. Los beneficios de la nutrición enteral. Ya vimos lo feíto en cierta manera, porque no es recomendable o cuál es la función de la fisiopatología del gastrointestinal. Ahora vamos a ver los beneficios de ese tratamiento. En varias condiciones clínicas que producen isquemia intestinal, se ha reportado que la administración de la nutrición enteral disminuye la apoptosis de las células del intestino. Se consigue el mantenimiento de la función tanto estructural como funcional. Los nutrientes, al llegar a la zona luminal, actúan como un estímulo trófico para las vellosidades intestinales, manteniendo la integridad de la mucosa intestinal, a lo cual disminuyen la permeabilidad por la fortaleza en las uniones estrechas. Mejoran la respuesta inmune, tanto local como sistémica. Continuando con los beneficios, lo que se traduce en una disminución en el riesgo de infecciones debido a la secreción de inmunoglobulina A, que son los anticuerpos específicos de las mucosas. A su vez, esta nutrición enteral va a mejorar la función del tejido linfoide asociado a unas mucosas. La entrega de nutrientes al intestino también aumenta la perfusión gastrointestinal localmente mediante vasodilatación. Esto va a causar un incremento en la entrega de oxígeno al intestino. Va a mejorar de manera la absorción nutricional. A estos procesos se le conoce como una respuesta hiperémica postprandial. La nutrición enteral también mejora la perfusión sanguínea, esplácnica y el gasto cardíaco en pacientes que requieren catecolaminas después de una cirugía cardíaca. Actualmente está bien documentado que el aumento en el flujo de los capilares mesentéricos en presencia de los nutrientes en luz intestinal han causado una resucitación del intestino en pacientes con inestabilidad hemodinámica y con uso de vasopresores, previniendo el infarto intestinal. Existe un incremento en el flujo sanguíneo cuando se realiza la administración de nutrición altas en grasas a comparación de una fórmula con mayor contenido de hidratos de carbono. El estado hiperémico intestinal aumenta cuando se administra una alimentación mixta de los 3 macronutrientes, a comparación de la entrega de fórmulas a base de solo un macronutriente. La nutrición enteral mejora el flujo sanguíneo renal durante la infusión de vasopresina. La evidencia actual nos sugiere que la instauración de soporte nutricional en pacientes hemodinámicamente inestables puede ser de beneficio si se progresa de una manera correcta, ya que de esta forma no se asocia con complicaciones graves. Principalmente va a aumentar el gasto cardíaco con dirección a la zona gastrointestinal, esto previniendo de esta manera la isquemia intestinal no oclusiva. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
los que nos siguen por Facebook. Hola, auditorio. La pregunta es, ¿ustedes iniciarían nutrición enteral al paciente crítico hemodinámicamente inestable? Ya una vez visto los beneficios de esta. Sí, sí, iniciaría. ¿Recuerdan en qué tiempo determinado se debe iniciar la nutrición en los pacientes hospitalizados? Yo perdí el contacto porque aquí está lloviendo, pero serían las 48 horas o en el momento en el que el paciente esté lo mejor estable. Así es. Se recomienda que de las 24 a las 48 horas le tenemos que dar alimento o nutrientes a nuestros pacientes, siempre y cuando no haya un impedimento y que esté hemodinámicamente inestable. Si bien podemos iniciarla, que es el primordial, por vía oral, que en dado caso no se pueda de manera enteral y en dado caso de que no podamos de manera enteral porque el paciente sigue hemodinámicamente inestable, pues tenemos la otra opción que es parenteral, que eso se iniciaría de 3 a 7 días de su ingreso al hospital. Esto no retardando lo que es el aporte nutricional a cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué intervención nutricional debemos de llevar a cabo? El inicio del soporte nutricional, una vez que el paciente esté hemodinámicamente estable, principalmente con una presión arterial media mayor de 60 milímetros de mercurio. El inicio de la nutrición enteral es realizado con sonda nasogástrica como regla general. Una vez que los fármacos vasoactivos, así como signos de hipoperfusión, están controlados, con evidencia de estudios previos al aporte energético, promedio es de 25 kilocalorías por kilogramo de peso por día como objetivo calórico. Para pacientes con obesidad con índice mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, el aporte es de 25 kilocalorías por kilogramo de peso ideal por día, más un 30% del gasto energético. En pacientes menores con índice de masa muscular menor de 20 kilogramos por metro cuadrado, se va a calcular con 25 kilocalorías de peso ideal al día. La nutrición enteral se inicia después de una prueba de tolerancia a líquidos. ¿Qué quiere decir? La prueba consiste en administrar 100 mililitros de agua por la sonda nasogástrica en intervalos de 3 horas. Si el paciente presenta un débito gástrico menor de 200 mililitros en 2 intentos consecutivos, se considera que la tolerancia a líquidos es aceptable. A lo cual se infunde fórmulas enteral estándar como aumento progresivo de 25% hasta llegar al 100% al cuarto día de haber iniciado nuestra nutrición. El primer día debe ser monitorizado del residuo gástrico. El segundo día cada 12 horas, posteriormente cada 24. Se mantiene al paciente con una elevación de la cabecera de la cama en un ángulo
de 30 grados con el fin de evitar broncoaspiración. La nutrición enteral durante las primeras 72 horas del ingreso a la UCI se debe considerar que el impacto de la nutrición enteral en la circulación esplácnica depende de la modalidad de infusión, ya sea en bolos o continuo. Se debe iniciar a una tasa de infusión a 20 mililitros por hora, lo cual se ha visto que es bien tolerado. La nutrición enteral temprana debe ser instaurada cuando de no exceder a los 250 a 500 mililitros por día durante las primeras 72 horas. Se debe iniciar una tasa de infusión a 20 mililitros por hora, lo cual se ha visto que es bien tolerado. La fórmula deberá ser estándar, sin inmunonutrientes y libres de fibra. Se debe suspender la alimentación cuando se presenta una presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio o las dosis de vasopresores estén aumentando. Es obligatorio y el estricto control de los signos tempranos de isquemia intestinal. La distensión abdominal, altos volúmenes de residuos, sonidos intestinales hipoactivos, acidosis metabólica. El monitoreo y la prevención de isquemia intestinal. Una vez iniciada la nutrición enteral, se debe monitorear al paciente estrechamente para identificar posibles signos que nos indiquen de un probable isquemia intestinal. Sin embargo, aún con la identificación de estos, no son lo suficientemente sensibles para realizar un diagnóstico. Los signos y los síntomas probables de la isquemia intestinal asociados a la nutrición enteral son los signos de medición de residuo gástrico, debe ser no mayor a 60 mililitros, la presión intraabdominal mayor a 15 milímetros de mercurio y la oliguria no debe ser menor de 500 mililitros por día. Los síntomas: va a haber una disminución abdominal, inflamación, náuseas, vómito, reinicio abrupto de la inestabilidad hemodinámica. La interpretación sería: se asocia con intolerancia a la nutrición enteral y se asocia a una isquemia intestinal. Los signos de menos específicos es la lactocidemia y o acidosis metabólica, que es más que nada la aparición tardía en isquemia intestinal. Leucocitosis es la aparición tardía en la isquemia también intestinal. La radiografía de abdomen, vamos a encontrar asas intestinales engrosadas, dilatadas y baja sensibilidad. La neumatosis intestinal nos va a decir que tenemos sospecha de una isquemia intestinal. Al presentar estos signos y síntomas, es recomendable suspender la nutrición enteral de antemano. Hasta aquí dudas o preguntas. A los que nos siguen por Facebook. ¿Dudas, preguntas, comentarios? A la audiencia. De manera de conclusión, el inicio de la nutrición enteral debe ser con cautela, evaluando el escenario clínico de cada paciente. Una vez instaurada la terapia nutricional, se debe monitorear muy estrechamente la evolución clínica del paciente.
Se debe trabajar y comunicar con el equipo multidisciplinario que incluya médicos, especialistas en soporte nutricional y el cuerpo de enfermería, entre otros profesionales, con el fin de mejorar la salud del paciente. Actualmente se debe considerar al soporte nutricional no solo como una técnica de apoyo y complemento para evitar la desnutrición hospitalaria, sino como una terapia vital que puede cambiar la evolución clínica de nuestro paciente, inclinando la balanza para bien o para mal, dependiendo de qué tan acertada sea la intervención que nosotros estamos proporcionando. Y a las intervenciones nutricionales que nosotros estamos aportando y el abordaje multidisciplinario en general. Es crítico y necesario estar en continua actualización por parte del profesional de enfermería. Hasta aquí, dudas, preguntas o comentario. Muchas gracias por el tema, Ernesto. Muy buen tema, excelente tema. ¿Algunas preguntas que tengan? Preguntas. ¿Puede pasar otra vez el link? El link para el